El Señor continúe bendiciendo nuestras vidas de una manera muy especial. En esta mañana queremos compartir la palabra del Señor. Queremos adorar al Señor. Queremos que el Señor nos hable. Estamos necesitados de la palabra del Señor. Hoy más que nunca. Se avecinan días terribles. Días en los cuales pues hay que tener la fe, la vista puesta en el Señor. Quiero hacer una oración antes de comenzar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más estamos aquí ante tu presencia, rogándote, Señor, que tu palabra ministre nuestras vidas, Señor, porque ellas no tornan atrás vacías, hacen el efecto por la cual tú las has enviado, Señor. Yo te pido en este día, Señor, que tú alcances al perdido, Señor, que tú le abras los ojos de una manera especial. Mira a aquellos que están flacos y débiles, Señor. Que tú, Señor, nos aumente la fe. Que tú hagas milagros y prodigios en medio de tu pueblo, Señor. Permite que en este día, Señor, tu palabra me ministre a mí como a mis hermanos, Señor. Que podamos afianzarnos plenamente en lo que tú has establecido, Señor. Yo te lo pido por Jesús de Nazaret. Mira a los que están enfermos, que por tus llagas sean curados, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2. En el verso 20. Y luego voy a ir a la segunda de Juan. Pero dice la palabra del Señor en este capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Me gusta este término que usa el apóstol Juan, donde dice: no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hay que tener muy claro qué es lo que quiere decir el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, la revelación que le ha dado el Espíritu de Dios. Si nosotros vamos aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a notar por qué razón él empieza de esta manera. Y mire usted que dice en el capítulo 1 y verso 1 de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiere decir que Juan conocía perfectamente lo que estaba hablando, la revelación que Dios le dio. Por eso dice aquí: no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si yo me voy a remontar a la historia, dice aquí claramente, la historia data que en el 1933 tenía un hombre muy malvado llamado Adolfo Hitler. Y él se inventó todas las cosas que él podía para convencer a la humanidad que él debía ser el líder mundial. Y él tenía un asesor llamado Joseph Goebbels, el cual le dice y asesora a Hitler que una mentira
repetidamente, 1000 veces, se puede tomar como una verdad. Y empezaron a regar esa mentira a nivel mundial. Y ya hasta ve la historia data de cuántos pueblos, cuántas naciones ya Hitler tenía bajo control. Quería apoderarse del mundo y establecer una raza y para él y que pura. Entonces vemos claramente cómo el diablo se le ha inventado la mentira para engañar a un pueblo. Por eso Jesús dice claramente que vendrían muchos falsos maestros, falsos profetas. En el 1978, yo estuve en Centroamérica y en ese periodo de tiempo estaban las guerrillas al palo, querían apoderarse de muchos pueblos en Centroamérica para llevarlo a la esclavitud. Y el propósito del diablo desde el comienzo es tener al ser humano en esclavitud. Decía el gobierno en Centroamérica, específicamente Guatemala, que una vez la verdad y la mentira se toparon. Y como la mentira estaba llena de engaño, porque es mentira, estaba llena de prejuicio, llena de maldad, invitó a la verdad a darse un baño en la playa, pero ya iba premeditadamente a hacer su maldad, su engaño. Y le dijo a la verdad, vamos a nadar un poco adentro para divertirnos y así compartimos, pero ya ella tenía premeditado dejarla la verdad allá adentro y salirle ella para tomar sus vestiduras. ¿Y qué pasa? Pues se lanzaron a nadar y luego la mentira le da una vueltecita hacia la verdad y se sale y se pone la ropa. La mentira se pone la ropa de la verdad y salió muy erguida por la calle y la gente decía, así es que anda la verdad erguida, sabiendo que es pura. Luego cuando sale la verdad a la orilla y ve la ropa de la mentira que se la tiene que poner porque no podía salir desnuda, la verdad es pura. Entonces ella salió cabizbaja porque se sintió mal con aquella vestidura y la gente que la empezaron a ver dijeron, así tiene que andar la mentira, con la cabeza baja. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Jesús dice claramente que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Entonces, cuando nosotros estamos mirando, el diablo ha sido padre de mentira desde el comienzo, porque en él no hay verdad. Ahí tenemos cómo engañó a Eva en el Edén. Le hizo ver cosas tremendas y ella cedió a la mentira. Y la consecuencia de la mentira es muerte. Por eso dice la Biblia que por falta de conocimiento se pierde un pueblo. Entonces, si vamos a seguir la secuencia, la verdad salió cabecibaja porque se sintió mal. Y la mentira salió erguida. Y eso es lo que el diablo ha querido. Y eso fue lo que Hitler quiso presentar, que una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Pero no es que sea verdad, sigue siendo mentira. Lo que pasa es que como la gente escucha, como hoy en día escuchan y escuchan y escuchan lo mismo, lo hacen como si fuera verdad. Pero es mentira. Por eso el apóstol Juan dice aquí, os he escrito como si no, como dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hitler, si usted va a la historia, mató casi 6 millones de judíos. Y si usted va a ver claramente,
muchos gobiernos se montan para la destrucción del pueblo. Yo he dicho repetidamente que en el 1800 es donde comienzan las peores plagas o la peor pandemia que hasta el día de hoy dura. Dese cuenta que una joven en el 1830 tuvo una revelación, se llamó Margaret MacDonald. Ella dijo que el Señor le reveló que la venida de él sería en dos facetas. Una venía en oculto a llevarse un pueblo y luego aparecería por segunda vez o tercera vez, vienen siendo, ya no es la segunda, la tercera vez, para entonces llevarse el resto. Eso es antibíblico y lo voy a demostrarle por qué. Cuando esta joven tiene esta revelación, usted sabe que cuando empiezan las revelaciones todo el mundo se amotina para escuchar la nueva enseñanza. Y esto es peligroso. Esto conlleva mucho. Entonces, hubo un señor llamado John Nelson Darby, que era un estudiante y era ministro también. Él, al escuchar que esta joven había tenido esta revelación, como todos los curiosos, viajó a conocer a Margaret MacDonald y Margaret MacDonald le dijo exactamente cuál fue su visión y qué proceso vendría para el Señor llevarse a su iglesia. Pero cuando él habló con ella, él no aceptó respecto al Espíritu. Pero él adoptó la doctrina de ella, la revelación que tenía Margaret MacDonald, porque ya ella había empezado a dar charla, a dar conferencia de la nueva doctrina. Empezó a llamarse la nueva doctrina. Quiere decir que si es la nueva doctrina, empezó en ese entonces, porque entonces existía lo que la Biblia sostiene. Por eso hay que tener muy en cuenta cuando alguien viene con profecía, cuando alguien viene con una enseñanza diferente. Hay que llevarla al sedazo de la palabra del Señor. ¿El por qué? John Nelson Darby estableció la nueva doctrina en el 1830. Y si vamos a seguir por ahí, saque cuenta que casi van 200 años que esta doctrina comenzó, y como la repiten tanto, y hay institutos, hay seminarios para enseñar esta doctrina, entonces cuando usted habla con mucha gente que van a escuchar que usted habla diferente, enseña lo que la Biblia establece, entonces dice, hay 4 escuelas respecto a la venida del Señor. A mí no me interesa cuántas escuelas existen. A mí lo que me interesa es lo que la Biblia establece. Eso sí que me lleva a buscar más del Señor. Para no repetir. Quiere decir que en el 1800 es que nacen todas las falsas doctrinas. Mayoría de las falsas doctrinas que hoy predominan nacieron en el 1830. Entonces te habla con mucha gente. No, porque a mí me enseñaron en el instituto, a mí me enseñaron en el seminario. Pues mire, yo estuve en un instituto y en un seminario. Y yo no adopté dichas prácticas ni dichas enseñanzas hasta el día de hoy. En el 1978 empecé, porque lo conocía ya, que el rapto de la iglesia era un engaño, era una falacia. Me dijeron, usted no puede predicar en muchas iglesias porque esa enseñanza es antibíblica. Le preguntaba yo, ¿y si la Biblia dice otra cosa? No, yo no lo quiero escuchar, porque yo lo creo, pero ¿cómo usted va a creer algo que la Biblia no le sostiene? Tenemos que enfatizarnos en lo que establece la palabra del Señor. En el 1830 sale Margaret MacDonald con una nueva doctrina, la cual hasta el día de hoy predomina. Y me dicen, ¿cuántos creen como usted? A mí no me interesa cuántos creen como yo, a mí me interesa qué dice la palabra del Señor. Porque una mentira repetida 1000 veces, de ese cuántas veces se ha repetido en 200 años, y la han querido hacer una verdad.
Y lo más que me incomoda es cuando yo los veo que empiezan a hablar lengua como si fuera una confirmación. Pregunta, si el Espíritu Santo es el que inspira a los apóstoles, a los profetas, ¿cómo el Espíritu Santo va a decir una cosa hoy y mañana va a decir otra? En él no hay mentira, no hay engaño. Ahora, si yo me voy a las filosofías vanas y huecas de los hombres, pues efectivamente yo voy a repetir lo mismo que dicen los hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice, mire, aquí en Colosenses, capítulo 2 y verso 8, empieza el apóstol diciendo claramente, y esto usted y yo tenemos que tomarlo muy en serio porque es la palabra del Señor, ni usted ni yo tenemos, escuche bien claro, ni usted ni yo, ni nadie en este mundo tiene la autoridad para torcer la palabra del Señor. Nadie. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios real. Él no dice una cosa hoy y mañana otra. El Dios que yo conozco no padece de los nervios. No es un Dios de confusión. Dice aquí en el capítulo 2 de Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amado, usted y yo tenemos una responsabilidad porque esa es su salvación, es mi salvación, de entender claramente qué es lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, y mire bien claro, me gusta leer porque la palabra del Señor es la que establece. Pablo empieza y dice, mire lo que dice, capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice ahí que nadie, dice aquí el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, si hay una exhortación que nadie os engañe, porque ninguna mentira nace de la verdad. El diablo es padre de toda mentira. La palabra del Señor está clara. Lo que pasa es que hombres carnales, con ínfula de, como lo hacen hoy en día, yo soy el doctor fulano de tal. Yo soy el profeta fulano de tal. Amado, ¿cómo usted va a decir que usted es profeta de Dios cuando usted tuerce la palabra del Señor? ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted tiene un doctorado o un título en divinidades, una maestría, cuando usted tuerce la palabra del Señor? Por eso es que Pablo dice aquí en el capítulo 2 de Primera de Corintios, y mire, yo me gusta leer las cartas paulinas porque son muy claras. El Señor lo que hace es que establece. Dice el apóstol Pablo en el verso 1 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuche, para anunciar el testimonio de Dios. Cuando usted habla la palabra, usted está hablando de lo que Dios ha establecido. Usted viene siendo un testigo de lo que Dios ha establecido. Dice aquí, no fui con excelencia de palabra de sabiduría o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, si el Señor ha querido dejarnos saber las cosas como están establecidas, ¿por qué usted y yo no tomamos la responsabilidad? Porque es la salvación de nuestra alma. ¿Cómo escaparemos si tenemos en tan poco una salvación tan grande?
Quiere decir que tenemos que tomar en cuenta la salvación de nuestra alma. No es porque fulano de tal dijo, o tal líder dijo, o tal organización dice. Es que dice el Señor en su palabra. Está establecido aquí que dice el apóstol Pablo. Y me encanta. Me encanta lo que el apóstol Pablo trae a la luz. Porque mucha gente quiere establecer lo que Dios no ha establecido. Quieren tener más amor que el que Dios tiene. Si el Señor estableció quién es usted y quién soy yo para torcer la palabra del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Capítulo 4 dice, y verso 2, antes bien renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia y adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos en toda conciencia delante de Dios. Vuelvo y doy lectura a de eso. Verso 2. Antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, a toda mentira, a todo engaño. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Escucha el caso, ni adulterando la palabra. No importa que estas jóvenes Margaret McDonald se levantaran en 1830 con una nueva revelación, la cual hasta el día de hoy se ha hecho tan popular que cuando usted le habla a la gente rápido empieza, no, porque yo me voy ya mismo. Hoy en día, hoy, 13 de noviembre, se han reunido muchos líderes, escuche, eclesiásticos en el monte Sinai. Estarán hoy y mañana. Dicen que es por el calentamiento global. Están hablando que quieren enmendar los 10 mandamientos, quieren sacar los 10 mandamientos al lado para entonces ellos establecer nuevos mandamientos. Eso es una mente carnal. ¿El por qué? Se reúnen ahí para entonces establecer el orden mundial. Ya en Israel aparentemente tienen un nuevo Mesías. Hay que tomarlo en cuenta porque ya empieza a ser milagro. Le llaman el bebé. Entonces usted y yo tenemos que tomar en cuenta que ha dicho Jesús. Ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, escuche, ellos quieren cambiar los 10 mandamientos. Ellos quieren cambiar el orden mundial. Ellos quieren hacer muchos cambios radicales. Dice aquí el capítulo 7 de Daniel, verso 25. Y yo quiero decirle claramente qué es lo que dice. Daniel 7:25 dice, y vaya tomando en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Verso 25 dice, Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad y medio tiempo. Quiere decir 3 años y medio. Ahí no habla de 7 años en ningún sitio. ¿Quién es este? Es el anticristo. Este mismo, escuche bien claro, este mismo pasaje en Daniel 7:25 es lo que dice el apóstol revelado por el Espíritu Santo en Apocalipsis 13. Mira lo que dice aquí en el verso 5 del capítulo 13 de Apocalipsis. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Un tiempo sin mitad de un tiempo. Este mismo individuo es el que el mismo apóstol Pablo presenta aquí en Tesalonicenses, el segundo de Tesalonicenses,
claramente lo dice. Entonces, amado, usted y yo, ¿a quién le vamos a creer? ¿A estos falsos maestros? ¿O usted le va a creer a la palabra del Señor? Está en que usted y yo estudiemos la palabra del Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos revele, el que nos enseñe. ¿Por qué dice? Dice el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay alguien que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poderes y señales y prodigios mentirosos. Escuche, prodigios mentirosos. Ahora escuche, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escuche, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero Dios les envía un poder engañoso para que le crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Quiere decir, amado, que en ninguna parte de la Biblia habla de que la iglesia se va 7 años antes de la gran tribulación. En ningún texto. Mire, utilizan el capítulo 9 de Daniel. Esta versión que yo estoy leyendo ahora mismo es la Valera, pero que yo traje hoy en día la versión de la Félix Torres Amat, la cual muchos no conocen, porque solamente se jactan de que estudiaron en un seminario, que estudiaron en un instituto. Lo que hacen es repetir lo que escucharon. No tienen la revelación de la palabra de Dios. Pero miren, si yo voy a ese capítulo 9, y yo tengo aquí la versión Félix Torres Amat, y tengo la Biblia del Oso, tengo el interlineal, tengo otras versiones, los cuales en ninguna de ellas habla respecto a 7 años y que sea el anticristo, y utilizan las 70 semanas de Daniel. Ahí tenemos en El Paso, Texas, uno que se jacta que cada vez va a Israel. Tengo otro allá en la isla de Puerto Rico, en el pueblo de Isabela, repitiendo lo mismo. Que la iglesia se va 7 años. Utilizan, ahora mismo se está reuniendo en el monte Sinai. No, porque el Señor puede venir hoy. El Señor no puede venir hoy. El Señor estableció en su palabra que todas estas cosas tenían que acontecer. Yo no puedo utilizar el capítulo 9 de Daniel para tal cosa, porque no menciona al anticristo para nada, ni menciona 7 años. Mire, capítulo 9 de Daniel, verso 26, comienzo ahí. Mire bien claro para que usted vea que yo aquí no estoy inventando ni escuchando voces que no tengo que escuchar. La Biblia establece y dice, y me voy al verso 25 para comenzar. Sabe pues y nota atentamente desde que saldrá la orden o edicto para que sea reedificada Jerusalén hasta el Cristo príncipe pasarán 7 semanas. Quiere decir que desde que salió la orden hasta el Mesías hay 7 semanas. Apunte 7 semanas. Como yo le sugiero siempre, tenga lápiz y papel, apunte todos los capítulos, versículos, todos los libros, todas las cartas paulinas, todas las cartas del apóstol Pedro, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis. Dice aquí claramente, ¿sabes pues que desde la salida de la orden hasta el Mesías hay 7 semanas? Acuérdate, hay 7 semanas. ¿Sabe pues y anota atentamente que desde la salida de la orden o edicto para que sea reedificada Jerusalén hasta el Cristo príncipe pasarán 7 semanas? Y en 62 semanas, escuche, 62 semanas aparte, será nuevamente reedificada la plaza o ciudad y los muros en tiempos de angustia. Escuche, después de las 62 semanas,
se le quitará la vida al Cristo y no será más suyo el pueblo, el cual le negará. El pueblo le negará. El pueblo dice claramente en Juan que Jesús vino a lo suyo. Lo suyo era salvar a todo lo que se había perdido. Y lo suyo, que es el pueblo de Israel, no le aceptó hasta el día de hoy. Dice, el cual le negará, y lo han negado hasta el día de hoy. Y un pueblo con su caudillo vendrá. Usted tiene que ir a la historia y va a notar cuándo fue destruido el templo y por quién. Fue por el pueblo romano. Y usted va a buscarla ahí claramente en la historia. Yo no tengo tiempo, que no me da para explicarlo todo. Pero dice que destruirá la ciudad y el santuario, y con su fin será la devastación. Y acabada la guerra, quedará establecida allí la desolación. Ahora escuche, y el Cristo afirmará su nueva alianza. Escuche, el Cristo, no el anticristo, el Cristo afirmará su nueva alianza en una semana con muchos fieles convertidos. Escuche, eso está hablando a la iglesia, no es al pecador, está hablando a la iglesia, a su cuerpo, a los suyos, a los que él eligió, escogió de antes de la fundación del mundo. Y a la mitad de la semana cesarán, aquí dice, las hostias y los sacrificios, y estará en el templo y estará en el tiempo las abominaciones y la desolación, y durará hasta la desolación, hasta la consumación y el fin del mundo. Ahí no menciona 7 años, no menciona el anticristo para nada, porque al comienzo dice a qué vino Jesús, vino a acabar con el pecado. Lo dice claramente en este capítulo 9. Está hablando exactamente esas 70 semanas de lo que Cristo iba a hacer en medio de nosotros. Entonces, ¿de dónde estos se sacan esa historia? Si ahí no dice nada de eso, ni aún, mire, ni aún la Valera. Y yo he dicho anteriormente que la Valera tiene errores crasos. Por eso yo tengo diferentes versiones, no para jactarme de que tengo diferentes versiones, sino porque me gusta escudriñarla. Me gusta saber qué es lo que envuelve. Tengo que saber qué es lo que dice. Entonces yo no puedo repetir lo que está repitiendo esto como el que está ahí en el Valle de Texas. Lo que dice el que está en el pueblo de Isabela, en Puerto Rico. El que estaba en Utuado, el que está allá en Perú. No puedo, porque contradice la palabra del Señor. Y la revelación viene por el Espíritu Santo. Esta palabra fue plasmada aquí por el Espíritu Santo. Y yo como muchacho demandado tengo que repetir lo que está aquí establecido. No puedo entrar en las especulaciones, en las teorías. Una teoría no tiene fundamento. Entonces, ¿a quién usted le va a creer? Ah, hermano, porque hay 4 escuelitas, pueden haber 10, 15, 20, 100. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Jesús hablando claramente, dice aquí en Mateo 24. Mire, Mateo 24 dice claramente, Mateo 24. Mira lo que dice Jesús en el verso 21. Escuche. Porque habrá entonces, escuche, gran tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por causa de quién? De los escogidos. Dice el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación, escuche, allá dice gran tribulación, aquí dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, escuche claro qué señal, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, escuche, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, escuche,
con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La iglesia está esparcida en todo el mundo. Y la iglesia, los santos que dice aquí, somos usted y yo. Dice que inmediatamente después, entonces se atreven a usarme el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 16 y 17, y escuche claramente. Amado, por eso es que dice la Biblia que el que lee entienda, porque tenemos que entender, tenemos que saber lo que la Biblia dice. Porque, amado, se han levantado tantos y tantos diciendo que el Señor les reveló, que Dios dijo, y hablan lengua, como si fuera una confirmación. Mire lo que dice. Pero el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, escuche, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Amado, si vamos a ver al comienzo de este capítulo aquí, en el verso 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoré acerca de los que duermen, para que no haya tristeza como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios a Jesús a los que duermen en él. Dese cuenta que está hablando de la resurrección y del levantamiento de la iglesia. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Se tocará la trompeta. A la final, trompeta. La resurrección de los muertos es en el día postrero. La resurrección de los muertos y los que estemos vivos seremos arrebatados simultáneamente. No es posible, ni lógica, no hay lógica que el Señor deje la mitad de su cuerpo en la tierra y esté con unos poquitos. 7 años que la Biblia no lo establece. Y utiliza las 70 semanas de Daniel, que acabé de dar lectura, que habla que es del Cristo, que hará cesar los... Mire, cuando Jesús dice que está en la cruz del Calvario, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Desde entonces no se ha vuelto a oficiar sacrificio hasta ahora que estos se reúnen para establecer de nuevo lo que está en la Torá. Y pisoteando el Torá, porque van a ser nuevos 10 mandamientos. Entonces estos alarmistas mentirosos se vienen a decir que el Señor viene ahora. Pues mire, si se establece el sistema del anticristo, dicen ellos, no yo, dicen ellos que la iglesia se levantará 7 años antes. Vaya mirando dónde está la mentira. Dijo Hitler y su asesor, que una mentira repetida 1000 veces se hacía como si fuera una verdad. Mentira es mentira. Aquí no hay medias verdades, aquí hay verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vaya el lunes y consiga el programa Hablando la Verdad, que soy un poco más explícito, porque el tiempo es mucho, no abarca. Y si el Señor me lo permite, seguiré hablando en el programa Hablando la Verdad de este tópico, de este tema, porque lo voy a amplificar, lo voy a ampliar para demostrarle a usted quién es el anticristo, qué tiempo se ha de manifestar. Usted vaya al capítulo 11 de Apocalipsis, vaya allí al capítulo 37 y 38 de Ezequiel, vaya al capítulo 7, vaya al capítulo 11, capítulo 12 de Daniel. Vaya buscando la información exacta, la que da el Espíritu Santo. Si yo fuera a jactarme hoy en día de lo que yo aprendí en los institutos y lo que aprendí en los seminarios, mire, estaría hablando la misma cosa que hablan todos estos de los demás. Y se atreven a preguntarme cuántos creen como usted. Yo no necesito averiguar cuántos creen como yo. Yo lo que tengo que estar seguro que dice la palabra del Señor. Se atrevió a venir uno aquí a este templo a decir que le iba a dar a un hermano
un libro de teología. Porque él da un libro porque no sabe lo que habla. Y muchos de estos me dicen, no, yo tengo un estudio hecho. Pues mire, yo no tengo ningún estudio hecho, yo lo que tengo es la palabra del Señor. Como muchacho demandado, esto es lo que yo hago, leer la palabra del Señor. De aquí se fue una pareja, porque yo estaba hablando de que falsa doctrina. Se tragaron el anzuelo de rapto de la iglesia, viviendo ellos en pecado. ¿Cuál es más pecado? ¿Usted hablar la verdad? ¿O usted creyendo la mentira y viviendo en pecado? Yo tengo que estar seguro de lo que yo hablo en la palabra del Señor. Yo tengo que estar seguro de dónde está mi fe. Ese es el testimonio de Dios. No es el testimonio de ninguna organización. Yo no estoy en este púlpito representando ninguna organización religiosa. Yo estoy hablando aquí lo que establece la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo para que usted y yo nos fortalezcamos en la esperanza. Jesús dice claramente que Él estaría con nosotros hasta el fin del siglo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la fe que le están sembrando a usted en muchos púlpitos es de temor, es de cobardía. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de victoria. Dice la Biblia, Jesús diciéndole, exhortándole a la iglesia, que cuando ustedes empiecen a ver estas cosas, erguíos, dice, porque vuestra redención está cerca. Quiere decir que en vez de estar acobardados, escondiéndonos, debemos de dar cara por el amor a Cristo. Gozándonos, gloria a Dios, porque viene ya. Todo lo que está sucediendo está confirmando lo que dice Jesús. Terremoto, guerra, rumor de guerra, padres contra hijos. Busque la violencia, ¿cómo está? Busque cuántos terremotos, cuántos volcanes están en erupción. Busque la guerra de Ucrania. Vaya a las calles de Filadelfia. Mire allí mire, no son 2, ni 4, ni 10. Estamos hablando allí de más de 500 personas en las calles tirados en droga. Mueren un montón diario. Gente jóvenes y viejos. Jesús dijo que la violencia se multiplicaría. Como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Ahí tenemos una profeta, una pastora, como se quiera llamar ella, mandando a las mujeres que se divorcien. Si el marido no le da cariño, no de esto, que lo deje y que el Señor le va a dar otro. Eso es la voz del anticristo. Hay que escudriñar los espíritus, dice Juan. Pero es por la palabra del Señor. El sedazo es la palabra del Señor. ¿Cómo usted va a saber dónde está parado si usted no acata lo que dice la palabra del Señor? Los juicios van a comenzar por la casa. No va a comenzar por el mundo. Comienza por la casa. Miren Perú, los escándalos que tiene un concilio ahí. Y se jacta que tienen la sana doctrina. Predicando falsa doctrina que nació en el 1830. Llamándose la nueva doctrina. Si es nueva, quiere decir que es nueva. Ahora, ¿cuál era la vieja? Que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero yo tengo que entender que el Señor guardó a su pueblo en Egipto. Le metió plagas allí. Ni una de ellas afectó al pueblo de Israel. Aún los primogénitos, el Señor les dijo que pusieran un tintel de sangre. Y el ángel de la muerte pasó y no tocó ni uno. El pueblo estuvo metido en el desierto 40 años. El Señor le tenía una nube puesta de día para que el sol no los quemase. De noche le tenía una nube encendida para que pudieran ver. Comida, no tenían un supermercado como Publix, como Walmart, otra agencia. El Señor le daba maná del cielo. Eso es lo mismo que hace el Dios en los días de hoy. Le suple a su pueblo. No le crea la mentira al diablo, que de dónde usted va a comer, que usted va a hacer. Mire, dice que ni la suela de sus zapatos se desgastó, ni la ropa. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios todopoderoso, un Dios que hace prodigios y maravillas. Segunda de Pedro, y concluyo. Si el otro domingo tengo la oportunidad y Dios me lo permite, estar hablando del mismo tema.
¿Y el por qué? Por estos mentirosos que se han levantado a hablar cosas que no tienen que hablar, mentiras del diablo. Mire lo que dice aquí en el capítulo 3 de Pedro. Y está hablando de la segunda venida del Señor. Dice en el verso 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, escuche, da testimonio de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas. ¿De qué cosas? De la segunda venida del Señor. Si Pablo y los apóstoles indagaron, fue de la segunda venida del Señor, no la tercera. Segunda venida. La venida del Hijo de Dios. El día del Señor. No hay un rapto oculto. Sáquese eso de la mente. Es una mentira, una falacia, un engaño. Escuche ahora, en casi todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Escuche, pero ¿quiénes son las que la tuercen? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay que tomar en serio, amado. El Apocalipsis dice que si nosotros le quitamos a la palabra del Señor, Él quitaría el nombre del libro de la vida. Y el que le añade, se le añadirán las plagas. No le tema al que puede matar el cuerpo, temerle más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo, ¿a dónde? En el infierno. Y solamente, ¿quiénes son los que la tuercen? Los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que se dejan sellar? ¿Quiénes? Aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro del Cordero. Se lo dice, mire, muy claro que lo dice la palabra del Señor. Se le permitió, escuche, hacer guerra, de acuerdo a lo que dice también Daniel 7:25. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda, escuche, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres, dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Amado, es una responsabilidad suya y mía. Usted creerle a estos líderes mentirosos, indoctos, que se pasan inventando. Usted creerle a la palabra del Señor. Sé que mucha gente detesta que se hable de esto tan claro, pero hay que hacerlo por amor al Señor. Yo como muchacho del Señor tengo una responsabilidad de hablarle a usted lo que la Biblia establece. Juan dice claramente en ese capítulo 2 que leí, ninguna mentira nace de la verdad. La nueva doctrina que nació en 1830 por Margaret MacDonald, un seguidor, John Darby, Irving, Moody, siga buscando por ahí para abajo todos los que aparecieron para hablar de la nueva doctrina. Ninguna verdad nace, ninguna mentira, perdón, nace de la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si usted gusta, yo el domingo que viene voy a estar de nuevo hablando de lo mismo. El lunes haré el programa hablando la verdad, tú hablando de lo mismo, ampliando. Y el otro lunes que viene voy a hablar en el programa hablando la verdad de lo mismo. Yo le invito a que usted escuche estos mensajes y que usted lo participe, pero usted busque lápiz y papel, apunte todas las citas para que luego usted no me diga a mí, porque usted dijo, no, la Biblia dice, la Biblia establece. Yo lo exhorto, le invito. Si usted no tiene una iglesia donde ir y usted vive aquí en la Florida Central y usted vive aquí en Ocala, Bellevue, usted vive en Summerfield, estamos aquí en Summerfield, en la 42,
en el 1990, cerca de Pedro. Estamos aquí en Starting Point Church. Le invitamos a que usted venga, que usted participe con nosotros. Es un placer recibirle, tenerle entre nosotros y compartamos la palabra del Señor. Si usted quiere escuchar el programa Hablando la Verdad, le invito a que lo escuche. No es porque yo me la sepa toda. No, mire, yo responsablemente busco en la palabra del Señor qué es lo que está establecido y busco las mejores versiones para poder establecer un criterio a base de lo que está escrito en la palabra del Señor. Este es su hermano Ferdinand Almeida, esta es su iglesia Starting Point Church. Le hacemos la invitación a que usted venga. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Es un placer para mí poder compartir con ustedes. Señor, ha hablado tu palabra, Dios mío, esperando que ella, Señor, traiga luz. Señor, que los ojos del entendimiento sean abiertos, Dios mío. Que tu palabra, Señor, fluya como es debido, Señor. Que tu nombre sea glorificado, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor. Obra de una manera especial, mira a estos líderes, Señor, revélatele. Ábrele los ojos del entendimiento, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, porque ninguna mentira nace de la verdad. Tu Santo Espíritu ha venido para revelarnos, Señor, tu verdad. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta el domingo que viene.